Bueno, vamos a continuar con la clase práctica en esta modalidad a distancia. En el video anterior vimos una introducción a lo que es la segunda parte de la práctica 1, que es inferencia estadística. Hicimos dos ejercicios bastante sencillos en los cuales aplicamos las herramientas de estimación y de test de hipótesis para ir afianzando esos conceptos. Y ahora vamos a ver el ejercicio 3 y el 4 que son interesantes para verlos en MATLAB, así que por eso optamos por esta modalidad de captura de pantalla. Y lo que voy a hacer es ir acompañándome con estas notas que también las voy a subir. Les pido disculpas por la eh, falta de diseño que tienen, pero bueno, fue lo que pudimos montar en este poco tiempo. Pero me van a ir ayudando ya que no voy a estar contando con un pizarrón acá. Igual obviamente las voy a subir, las van a tener disponibles. Eh, entonces veamos, lo que es el ejercicio 3 plantea un problema que aquellos que recuerden que fueron las últimas cosas que vimos en el curso de comunicaciones, donde veíamos sistemas de comunicación digital binarios, teníamos el caso del antipodal. Bueno, este precisamente es un problema que representa el caso de la recepción de un sistema binario antipodal. Eh, Vamos a verlo en detalle en la próxima práctica, pero acá ya vamos viendo cómo se va aplicando el concepto de test de hipótesis para lo que es la recepción de un sistema binario. Entonces, primero vamos a leer un poco que dice: un sistema de señalización envía un pulso para indicar el estado que se encuentra. El pulso tiene dos posibles amplitudes, que son +1 y -1. De acá es donde yo le digo que es un sistema binario antipodal. O sea, se transmite un 1 o se transmite un -1. Esta señal llega a un equipo receptor que de alguna manera, no importa cómo lo hace, eso es lo que vamos a ver en la práctica 2, mide la amplitud del pulso recibido y nos entrega un valor numérico de la medición, que si estuviese libre de todo ruido sería +1 o bien -1. O sea, la escala del receptor es la misma que la del transmisor. Entonces, si me mandaron un 1, si no tuviese ruido, me llega un 1 o -1 si me transmitieron -1. Dice: desgraciadamente, distintas causas hacen que haya errores en tal medición. Hay razones para suponer que ese error es aditivo gaussiano, independiente de la señal que se recibe, de media nula y variancia sigma cuadrado igual a 0,25. Como ven, este es el modelo de canal AWGN que utilizamos en comunicaciones, es el mismo que vamos a utilizar acá. Y lo que nos dice también es la probabilidad a priori de un pulso positivo 0,8. Acá es donde el modelo cambia un poco con lo que venimos acostumbrados, que es que siempre decimos que ambos símbolos son equiprobables. Bueno, en este caso no. Acá lo que me están diciendo es que el pulso positivo es mucho más probable que el negativo. Lo que me dice es: se debe analizar cómo debe procederse para decidir, con el criterio de máxima probabilidad posterior y el criterio MAP, si el pulso que se transmitió era positivo o negativo, y evaluar la probabilidad de error en esta decisión. Ahora, entonces lo que me pide directamente es elaborar un modelo matemático simple que describa la situación y permita analizarla, describiendo el espacio de observación, formular las hipótesis, etc. Entonces esto acá lo que nos pide es llevar este problema a una representación de test de hipótesis. Claramente ahí va a haber dos hipótesis, una suponiendo que me transmiten el símbolo 1 y la otra que me transmiten el símbolo -1. Y lo que yo tengo que modelar es lo que recibo. Fíjense que lo que recibo es lo que a mí me transmiten, más una variable que va a representar el ruido. Ese ruido tiene una distribución, o error lo estamos llamando en este caso, tiene una distribución gaussiana de media nula y variancia sigma cuadrado. Entonces, la diferencia entre ambas hipótesis va a ser la media, porque la diferencia precisamente se da que uno me transmite con 1 y otro con un -1. Me pide también que establezcamos una regla de decisión y analizar las probabilidades de error y qué sucede con el umbral. Entonces, para eso vamos a seguir las notas. Fíjense que acá ya directamente lo que yo planteé es el modelo que tenemos que utilizar para representar este problema, en donde tenemos una hipótesis nula, la hipótesis H0, que lo que me dice es que la variable aleatoria que representa lo que a mí me llega, el pulso que a mí me llega contaminado por el error, va a tener una distribución normal de media mu y variancia sigma cuadrado. En este caso mu dijimos que es 1, sigma cuadrado nos dijeron que era 0,25. Y la hipótesis opuesta es que tiene la misma distribución pero con la media opuesta, o sea, menos mu, menos 1 en este caso.
y además tenemos que incluir esta información que es las probabilidades a priori de ambas hipótesis, donde nos habían dicho que esta era 0,8, entonces eso implica que la de la hipótesis 1 es 0,2. Eso tenganlo presente, siempre la suma de todas las probabilidades a priori tiene que dar 1, porque no puede haber un caso que escape a las hipótesis que yo estoy contemplando. No puede ser otra cosa que la hipótesis H0 o la hipótesis H1, así que la suma de sus probabilidades tienen que ser sí o sí 1. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Sabemos que tenemos que aplicar el criterio MAP. El criterio MAP a mí lo que me dice es comparar la probabilidad a posteriori, eso es, veo cuál es el pulso o el valor que me llegó y con eso decido si es más probable que haya sido originalmente la distribución H0 o la distribución, bueno, acá debería decir H1, hubo un error, la voy a arreglar igual para cuando lo subamos, así lo tienen bien, pero bueno, acá debería decir H1. Entonces, obviamente, si lo más probable después de que a mí me llegó el valor X es que sea la hipótesis H0, yo voy a elegir por la H0, y si lo más probable es que sea la H1, voy a terminar eligiendo por la H1. La manera que tenemos de resolver esto, al igual que como vimos en el video anterior, es reescribir esta probabilidad de forma de dar vuelta a la condición, porque nosotros lo que tenemos es esta distribución, no tenemos esto. Sabemos que se cancelan algunos factores, entonces esto queda representado de esta manera, y fíjense que en definitiva lo que tenemos que comparar es la probabilidad de X condicionado a que la distribución es la de H0 por la probabilidad de que la hipótesis de H0 sea H0, perdón. Y eso lo tenemos que comparar con el caso opuesto, la distribución de X condicionada a H1 pesado por su probabilidad H1. En este caso, esta es una gaussiana de media 1 y varianza 0,25. Esta es una gaussiana de media menos 1 y probabilidad y varianza 0,25. Y esta es la que dijimos que era 0,8 y esta 0,2. La distribución gaussiana, la recontra saben ya, y tiene esta forma. Fíjense que acá lo estoy poniendo de forma general HI, donde la única diferencia entre una hipótesis y la otra es el valor que toma la media. 1 en el caso 0, menos 1 en el caso 1. Si resolvemos esto, y con resolver esto me refiero a reemplazar las distribuciones que corresponden a cada hipótesis y las probabilidades por sus correspondientes valores, van a tener que hallar un umbral de este tipo. Si hicieron las cosas bien, tienen que tener este resultado en donde, fíjense que acá hay una sola observación. Si esa observación es mayor que el umbral, voy a elegir H0, y si es menor que este umbral, es H1. Y si reemplazan por los valores que le da en el ejercicio, lo que obtienen como resultado es este valor de menos 0,1733. Ese sería el umbral para estas probabilidades a priori, P1 y P0. Fíjense, acá usé la notación P1 y P0 para llamar a estas que están acá, a las probabilidades a priori, y para el valor este de varianza. Entonces vamos a ver cómo podemos analizar esto en MATLAB. Fíjense, yo en MATLAB ya me preparé un script que también se los voy a subir ahí en el Moodle para que ustedes puedan usarlo en su casa. Bastante sencillo. Fíjense, lo que yo voy definiendo por empezar es, bueno, los parámetros de las distribuciones para cada una de las hipótesis. En el caso H0, mu0 dijimos que era 1 y la varianza sigma 0 es 0,25. Fíjense que acá estoy definiendo la desviación estándar como raíz de 0,25. En el caso de la hipótesis 1, su media es la opuesta a la de 0, así que va a ser menos 1. Y sigma 1 toma el mismo valor que sigma 0 por lo que me dijeron. Acá este script está hecho de forma general por si quieren cambiar el valor de las varianzas. Que es interesante ver qué sucede si no los dos símbolos tienen la misma varianza. No es un modelo muy representativo para un sistema de comunicaciones porque no habría motivo por el cual un símbolo llegue con más ruido que otro. Pero para lo que es analizar cómo influye eso al test de hipótesis del umbral, es interesante. Así que esto está hecho de forma general para eso. Esto es ustedes en su casa, si quieren pueden cambiarlo y ver qué sucede. Yo lo voy a hacer como está planteado en el ejercicio. Acá lo que yo estoy escribiendo es todos los valores de X que me interesa contemplar. Fíjense que está yendo desde la media más chica, menos 4 sigma, a la media más grande, más 4 sigma. Eso ya está hecho de forma automática, así ni siquiera me tengo que preocupar cuáles son los valores de X que quiero graficar.
Y acá están escritas las probabilidades a priori. Fíjense que estoy poniendo que P0 es igual a 0,8 y P1 sí o sí tiene que ser 1 menos P0 porque hay dos hipótesis nomás. Y con todos esos parámetros definidos puedo escribir las distribuciones F0 y F1. Acá voy a dibujar esas distribuciones y fíjense que este plot está hecho, no estoy graficando las distribuciones, sino que las distribuciones pesadas por sus correspondientes probabilidades a priori. Entonces tengo P0 por F0 y P1 por F1. O sea, en definitiva lo que estoy graficando es este miembro de la desigualdad y este otro. Ya están pesados por las probabilidades a priori, no son solamente las distribuciones. Y esto que está acá también está hecho de forma general para sigmas distintos. O sea, ustedes cuando hagan la cuenta van a hallar que el umbral para los sigmas iguales y para estos valores de mu0 y mu1 va a ser este. Pero en el caso en que los sigmas sean distintos o las medias sean otras, la solución es un poco más compleja. Incluso van a ver que si dicen que las varianzas son distintas, le va a quedar que tienen que resolver una ecuación cuadrática. Y por eso es que está planteado de esta manera. Fíjense que esto lo que hace es resolver esa ecuación cuadrática. Y una vez que tenemos el umbral, lo que va a hacer es graficar sobre este plot de las distribuciones donde cae el umbral. Entonces, para todos esos valores, si corremos esto, lo que obtenemos es el siguiente gráfico. Fíjense cómo en azul está la distribución de x dado h0. Eso nos damos cuenta porque tiene media 1, mientras que esta tiene media menos 1. Y ambas tienen la misma varianza y una es mucho más alta que la otra precisamente porque estamos pesándolas por sus probabilidades a priori. Fíjense que si no fuera por eso deberían ser de la misma altura. Y acá en negro lo que está graficado es precisamente el umbral. Y fíjense que efectivamente está bien calculado porque el umbral pasa exactamente por el punto en el cual la curva azul se pone por debajo de la curva roja. Entonces precisamente del umbral para abajo voy a siempre elegir la hipótesis H1 porque la hipótesis H1 va a ser más probable dado que salió un valor menor que el umbral, que era menos 0,17. En el caso contrario, si yo tengo un valor que es mayor a este menos 0,17, voy a siempre optar por H0, porque precisamente H0, la distribución de x dado H0 pesado por su probabilidad a priori es mayor en ese rango. Entonces acá podemos hablar primero del espacio de observación. En el video anterior yo les comenté que estrictamente el espacio de observación de una distribución gaussiana es infinito. ¿Por qué? Porque la gaussiana va de menos infinito a infinito. Pero sabemos que la gaussiana, más allá de que vaya de menos infinito a infinito, está bastante concentrada alrededor de la media por más menos 3 sigma, más menos 4 sigma. Entonces, un espacio de observación práctico, en vez de decir, no, es infinito el espacio de observación, no, decimos que, bueno, de la media más baja, 3 sigma para abajo, de la media más alta, 3 sigma para arriba, o 4 sigma, dependiendo de qué porcentaje quieran contemplar. Fíjense que acá yo estoy haciendo con 4 y bueno, se ve claramente que es despreciable la altura de las colas fuera de ese intervalo. ¿Qué sucede con el umbral si cambiamos algunos parámetros como las probabilidades a priori? Fíjense, el umbral nos dio ligeramente negativo y eso tiene sentido porque estamos diciendo que la probabilidad de que me transmitan un pulso positivo es mucho más alta de que me transmitan un pulso negativo. Entonces el hecho de que a mí me llegue un valor entre menos 0,17 y 0 no quiere decir que a mí me transmitieron un pulso negativo, sino yo voy a estar decidiendo que me transmitieron un pulso positivo. ¿Por qué? Porque la probabilidad mayor de que me transmitan un pulso positivo hace que el umbral óptimo con el criterio MAP sea un poco más bajo que 0. Lo que uno esperaría es que si reducimos la probabilidad del test de la hipótesis H0 y balanceamos un poco los dos símbolos, ese umbral se acerque al 0. Y lo mismo, obviamente, si hacemos que la probabilidad a priori de la hipótesis H1 sea mayor que la de H0, lo que vamos a ver es que este umbral va a pasar para el lado positivo. Eso lo podemos verificar rápidamente. Si yo pongo acá un 0,65, por ejemplo, el otro no lo tengo que cambiar porque se calcula automáticamente. Vamos a ver, fíjense que acá
el valor R era el del umbral y efectivamente es menos 0,1733, que es el que habíamos dicho. Ahora, si lo calculo, fíjense, el umbral se acercó, ahora me dio un valor bastante más cerca del 0, que es menos 0,0774, y efectivamente lo que vemos es ese umbral se acercó al 0. El caso límite obviamente es considerar que son equiprobables, y en ese caso, primero que lo podemos determinar analíticamente, que si son equiprobables acá me queda el logaritmo natural de 1, entonces el umbral va a ser 0. Y tiene sentido, si son equiprobables, si tienen los dos la misma varianza, no hay motivo por el cual el umbral no esté en 0. Estoy diciendo, si a mí me transmiten un 1 o un menos 1, son los dos equiprobables y tienen la misma varianza, entonces lo que tengo que mirar es el signo. Haciendo eso, fíjense que lo verificamos. El umbral efectivamente queda en el 0, las dos distribuciones son iguales y se cruzan en 0. Esto se debe, obviamente, a que esto es un sistema antipodal. La media de uno es la opuesta del otro. Lo interesante de esto es que, independientemente de la varianza, si son equiprobables, siempre se cruzan en el medio. Fíjense que si yo ahora aumento la varianza a 0,5, lo que vamos a ver son campanas más bajitas y más ensanchadas, pero aún así se cruzan en el medio. Entonces, en el valor de x igual a 0. Independientemente de la varianza, si las probabilidades a priori son iguales, el umbral se mantiene. Y eso tiene sentido por esto que vemos acá. Si esto ya me da 0, a sigma cuadrado le puedo poner el valor que quiero, que esto va a seguir siendo 0. Distinto es el caso en el cual no son equiprobables, no está balanceado. Entonces fíjense, ahí sí el valor de sigma cuadrado me va a estar amplificando, me va a estar multiplicando el valor que yo tengo acá. Entonces en el caso, por ejemplo, volviendo al original, donde decíamos que esto era 0,25 y la probabilidad a priori era 0,8, teníamos esta situación con el umbral en menos 0,17. Pero si ahora yo aumento la varianza de vuelta a 0,5, lo que hace es alejarme el umbral. Fíjense que en este caso me lo llevó a menos 0,34. O sea, me duplicó el valor. Y precisamente porque al ensancharse las distribuciones debido a que aumenta la varianza, ahora el punto en el que se cruzan no es el mismo. Entonces el umbral se mueve. Ahora lo que nos queda por analizar es qué sucede con el evento de error. Nosotros sabemos que dijimos, entonces en este caso voy a utilizar o vamos a volver mejor al original, así no nos apartamos del enunciado. Entonces dijimos que tenemos un umbral en menos 0,17, cualquier valor de x mayor a ese valor yo voy a terminar eligiendo por h1, y cualquier valor menor de ese umbral voy a elegir h1, perdón, en el otro caso iba a elegir h0, en este caso elijo h1. Pero eso, esa regla no es libre de errores, porque fíjense que tranquilamente puede suceder que la hipótesis verdadera sea la h1, o sea que la distribución de x sea esta, me transmitieron un 1 y me vino con ruido, pero el ruido hizo que me dé menor que menos 0,17. Fíjense que esa probabilidad no es nula, como lo era en uno de los casos del ejercicio anterior, sino que va a estar dado por el área bajo la curva que atraviesa este umbral. En este caso sería el área de la colita de la azul de menos 0,17 para abajo. Y el caso opuesto lo mismo. A mí me pueden haber transmitido un menos 1 y tranquilamente me puede dar un valor mayor que menos 0,17, entonces ese error lo tengo que calcular como el área bajo esa curva a partir de 0,17. Ahí es donde va a aparecer la función Q, la famosa función Q de la normal, y bueno, y ahí tiene sentido porque cuando hablamos de cuál es la probabilidad de error en un sistema antipodal, un sistema ortogonal, siempre era Q de raíz de algo. Bueno, eso viene por este lado, por el modelo de Canadá WGN y por calcular el área bajo la curva de la distribución. Y eso lo podemos ver de la siguiente manera. Fíjense, acá lo que yo voy a generarme es una población. Voy a hacer muchas realizaciones de ese experimento, del pulso que me transmiten y que me llega contaminado por ruido. Entonces para hacer eso yo lo que hago es generar un x dado h0 y un x dado h1, que le estoy llamando x0 y x1.
donde tienen la misma distribución. Fíjense que lo que estoy haciendo es generar un vector con distribución normal de n valores, donde n en este caso es 1000, multiplicado por la desviación estándar correspondiente para cada una de las dos hipótesis, que recuerden que esta es raíz de 0,25 para el enunciado, de forma de que esto tenga varianza 0,25, y a cada uno le sumo la media que le corresponde. En este caso mu0 es 1, dijimos, y está mu0 menos 1. Acá lo que vamos a hacer es entonces graficar esas realizaciones y vamos a ver en qué casos se da error. Fíjense, lo que terminamos haciendo es, en este caso, si es una señal dada a h0, fíjense que tiene media 1, o sea, todos los valores son alrededor del 1, porque precisamente si me transmitió un h0, quiere decir que mi pulso es el positivo, y hay ciertos eventos en los cuales ese valor que a mí me llega atraviesa el umbral. Entonces en este caso, fíjense que en este punto, acá al ladito de otro, acá hay uno, son situaciones en las cuales a mí me habían transmitido el pulso positivo, pero por el error me lo llevó debajo del umbral. Entonces, si yo aplico mi regla de decisión, voy a tener un evento de error acá, un evento de error acá, otro evento de error acá. Si yo hiciera utilizar un n muy grande y contara todos esos eventos de errores dividido la cantidad que yo transmití, eso me debería dar la probabilidad de error para el caso H0. Y con el caso H1 es lo mismo. Fíjense que en este caso, acá estoy transmitiendo lo que tiene una media menos 1, entonces de muchas realizaciones me va a tener que dar con media menos 1, pero hay varios eventos en los cuales se atraviesa ese umbral y se da el error. La idea es que ustedes analíticamente calculen esas probabilidades de error y comparen si tiene sentido con las cosas que están viendo acá en el script. Bueno, eso sería como para ver un poco el ejercicio 3. Vamos a charlar un poco del ejercicio 4. El ejercicio 4 les dice, directamente está planteado para que lo encaren por MATLAB, tiene dos partes, en las cuales hay una que es de estimación y la otra que es de test de hipótesis. La parte de estimación, la idea es que la hagan en MATLAB, y es lo que vamos a ver ahora. Y lo que nos dice es, se tiene una muestra de n valores independientes de una población con distribución normal de media mu y varianza sigma cuadrado que no se conocen. Con esa observación se plantean los siguientes problemas. Entonces, tomamos n muestras de una población que tiene distribución normal y no conocemos ni su varianza ni su media. Entonces vamos a estimarlas a partir de esos n valores independientes. Entonces vamos a hacer la primera parte, que es la estimación de parámetros. Como dice, no se tiene ninguna idea acerca de lo que pueden valer mu y sigma cuadrado. Hay que hallar estimadores de estos dos. Esos estimadores que vamos a utilizar van a ser con el criterio de máxima verosimilitud. Recuerden que hay muchos criterios para definir o hallar estimadores. Nosotros lo que usamos es el criterio de máxima verosimilitud. Y lo que nos pide entonces después es caracterizar cuán buenos son esos estimadores. Entonces nos pregunta por la media estadística del estimador de la media, su varianza y la media del de la varianza. Entonces volvemos a las notas y planteamos entonces la situación que tenemos es que tenemos esta población de n variables y en n variables aleatorias, cada una tiene una distribución normal con media mu y sigma cuadrado. Lo que tenemos que tener presente es que pese a que son todas observaciones independientes, todas corresponden a la misma distribución. Entonces la media y la varianza de cada una de ellas es la misma. Y al ser independientes podemos plantear la distribución conjunta. Acá estoy viendo que tengo otro error que también voy a arreglar cuando lo suba, que es que esta no es la distribución de primer orden de cada una de estas, sino que es la conjunta de las n. Acá debería decir x1 hasta xn, de x1 hasta xn, porque es la conjunta de los n, de las n muestras que tomamos. Al ser la conjunta y son todas independientes, es el producto de las n distribuciones, y ese producto me termina dando esta distribución conjunta, que ustedes ya la conocen, donde obviamente el factor que le da la escala a la exponencial está elevado a la n, y en el exponente aparece una sumatoria que barre todos los valores de xn.
Si utilizamos entonces el criterio de máxima verosimilitud, a esta función hay que interpretarla como ahora una función de dos parámetros, que es mu y sigma, son los parámetros desconocidos, y lo que tenemos que hacer es maximizar esa función de verosimilitud para los valores que observamos. Entonces lo que hay que hacer es derivarla, o sea, hay que hallar en realidad como es una función de dos variables, de dos parámetros, hay que hallar el gradiente para cada uno de esos dos parámetros e igualarlo a cero. Entonces sabemos que el estimador de máxima verosimilitud de estos dos parámetros lo vamos a hallar precisamente para el par que maximiza a esa función de dos variables. Si resolvemos eso, entonces háganlo, ya igual creo que lo hicieron con Javier en la práctica, lo han hecho miles de veces seguramente en probabilidades. Se halla que el estimador de la media es la media muestral, precisamente, es el promedio de las observaciones, y el estimador máximo de verosimilitud de la varianza es la varianza muestral, en este caso, ¿no? Y si nosotros ahora, fíjense, perdón, una pequeña aclaración, recuerden que el estimador de máxima verosimilitud para los dos parámetros que queremos estimar se halla cuando estos valores toman los valores de los estimadores. Entonces acá, obviamente, va a tener que ir el estimador que se halla cuando se estima la media. Y ahora, si queremos analizar cuán buenos son estos estimadores, vamos a ver que si calculan la esperanza de esto, igual que hicimos ayer, van a hallar que es insesgado y también tiene una varianza que cae con 1 sobre n. Entonces podemos decir que es consistente. Mientras más alta es la cantidad de muestras que estamos promediando, menor es la varianza del estimador. Entonces, más cerca del valor verdadero o menos error vamos a tener a medida que aumenta n. El caso extremo, ya sabemos, es cuando n tiende a infinito, esto da 0 y esto siempre va a dar mu. O sea, esto siempre va a dar mu. Por otro lado, podemos calcular la esperanza del estimador de máxima verosimilitud de la varianza, y lo que hallamos es lo siguiente. Fíjense que estrictamente es un estimador sesgado. ¿Por qué? Porque su esperanza no me da sigma cuadrado, sino que me da sigma cuadrado con este otro término. Lo bueno de este otro término, que es el sesgo precisamente, si a mí me preguntan cuál es el sesgo del estimador, yo voy a decir que es menos sigma cuadrado sobre n. Uno no sabe exactamente cuánto es el sesgo porque no sabe cuánto es sigma cuadrado, pero sabe que está sesgado. Y también lo que sabe es que si uno promedia la cantidad suficiente de n, tiene un n lo suficientemente grande, que es promediar la cantidad apropiada de muestras, este sesgo es cada vez más chico. Entonces, en el caso en que n tiende a infinito, bueno, el estimador se vuelve insesgado. Tal vez recordarán que en algunos lugares acá el estimador aparece con 1 sobre n menos 1. Y yo me acuerdo que en probabilidad nos decían, cuando la cantidad de valores es chica, hay que poner ese 1 sobre n menos 1. ¿Por qué? Porque si no, este sesgo es muy grande, y si ponemos 1 sobre n menos 1 y calculamos la esperanza de ese estimador, nos da que es no sesgado, independientemente de cuál es el valor de n. ¿Cuál es la diferencia? No es el estimador de máxima verosimilitud. Entonces, vamos a ir con esto nuevamente al MATLAB. Vamos a cerrar todo. Pasamos al ejercicio 4, donde, fíjense, lo primero que hago va a ser generarme esa población de la cual partimos. Y acá lo que estoy diciendo, bueno, la cantidad de valores de la población, voy a decir que son 1000. Su media, obviamente, nosotros decimos que la media es desconocida y la varianza es desconocida, son los dos valores desconocidos, pero para hacer la simulación hay que imponer uno y después ver cómo se comporta en los distintos estimadores. Entonces acá estoy generando la población. Fíjense que después lo que hago es igual que hicimos hoy. Genero un vector normal con media nula. Lo multiplico con la desviación estándar que a mí me interesa para que logre la varianza sigma cuadrado. Y le sumo la media que a mí me interesa. Y acá lo que voy a hacer es ver el histograma para ver si efectivamente, bueno, tiene una forma de gaussiana. Fíjense que como la cantidad que tenemos de la población que tenemos no es tan grande, tal vez nos cueste un poco reconocer la población, la distribución que tiene esta población gaussiana. Fíjense que si yo
le aumento la cantidad, bueno, ahí se empieza a dibujar un poco más la campana. Entonces, efectivamente, estamos trabajando con una población gaussiana que tiene media 5 y tiene una varianza. Acá nuevamente podemos ver lo de cuáles son los valores que toma cuando hablamos hoy del espacio de observación. Fíjense que si la varianza es 10, la desviación estándar está en 3 y pico. Entonces, si miramos para 3 sigma para un lado y 3 sigma para el otro, bueno, sería alrededor de 10. Y fíjense que efectivamente la mayor cantidad de los valores está de 10, de la media 10 para arriba y la media 10 para abajo. Vamos a volver a que sean 1000 para que sea más claro. A ver si... Ahí está. Y ahora sí, voy a estimar ese mu. Fíjense que acá esto es lo que tienen que hacer ustedes, que es hacerse las funciones para estimar mu y para estimar la media, para estimar la varianza. Estrictamente se lo tienen que escribir. Para aquellos que estén más cancheros con MATLAB se van a dar cuenta que esto es exactamente lo mismo que hace min de x. O sea que no tiene ningún sentido hacerse una función aparte. Tiene fines didácticos esto, pero MATLAB ya lo puede hacer. Y lo mismo con esto, la estimación de la varianza. Fíjense que primero tengo que estimar la media para introducirlo en la expresión del estimador de la varianza. Esto es lo mismo que hace var de x. Pero escríbanlo y fíjense que efectivamente funciona como debe funcionar. Entonces, si hacemos eso, ahora yo lo que voy a hacer es graficar toda mi realización de mis 1000 realizaciones de estos valores de la población, y sobre ellos voy a graficar la verdadera media en verde y la media estimada. Entonces, si hacemos eso, fíjense lo que se ve. Bueno, acá tenemos en negro todos los valores que fueron saliendo. Efectivamente tiene una media en 5, que es lo que me está marcando en verde, y en línea apuntada de atrás, en la línea de trazos roja, está la media. Va a haber siempre un ligero error. En este caso, lo podemos mirar acá. Bueno, acá ahí donde se ve que no es exactamente el mismo valor, pero bueno, para esta varianza y la cantidad de muestras que estamos promediando, da un valor bastante cercano. Si quieren podemos ver, fíjense, mu dijimos entonces que era 5 y mu estimado nos dio 5,03. Obviamente, si aumentamos la cantidad de muestras, va a dar siempre en promedio más cerca de 5, y si aumentamos la varianza, ahí al revés. Va a alejarse del valor verdadero, porque como vimos acá, su varianza la varianza del estimador aumenta con la varianza de la distribución de la población. Ahora vamos a analizar qué es lo que sucede con el sesgo y la consistencia de los estimadores. Lo que vimos es que el estimador de la media es insesgado y que su varianza va cayendo con la cantidad de muestras promediadas. Entonces fíjense que acá lo que estoy haciendo es definiendo este R, es la cantidad de realizaciones que voy a hacer del estimador, y cada una de esas realizaciones va a promediar n muestras. Entonces 1000 veces voy a hacer esto que hicimos acá atrás. Con n muestras voy a calcular 1000 estimaciones. Obviamente en cada una de esas estimaciones se va a generar un nuevo conjunto de n muestras para que me dé un distinto valor, ¿no? ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, de vuelta, acá estoy definiendo los parámetros. En este caso estoy poniendo que sigma es igual a 2. Vamos a poner en realidad sigma igual a 10, como veníamos haciendo antes. Y para hacer esto de hacer R realizaciones promediando n muestras, lo que hice fue directamente trabajar con la forma matricial. En vez de hacer un for y hacer 1000 veces esto que hicimos acá atrás, lo que hago es generar una matriz que es de R por n, o sea, tiene R filas y n columnas, y ahora mi población tiene esa forma matricial. Y lo que voy a hacer es aplicar esa estimación a cada una de las filas. Entonces este mu estimado, en definitiva, lo que me da es un vector columna de R valores, en donde cada uno de sus valores es la promediación de las
n muestras de cada una de las filas. Entonces, haciendo eso, fíjense que después lo que voy a hacer es graficar esa estimación de mu para las R realizaciones, y lo que podemos analizar precisamente es que su media coincide con la media de la población. Fíjense que efectivamente en cada una de las realizaciones de esta estimación me va a dar, siempre me da valores alrededor del 5. Cuánto se aleja, obviamente va a depender de la varianza del estimador, que como vimos es la varianza de la población dividido n, pero su media efectivamente es mu. Entonces, si quieren, lo que podemos probar es que si yo utilizo, fíjense que los valores que toma, el valor más alto está entre 5,3 y 5,4, pero si yo a esto le aumento la varianza, obviamente se me va a descalar porque lo tengo fijo, o hagamos al revés, voy a llevarlo a una varianza chica, 0,1, y fíjense cómo me dan las estimaciones mucho más concentradas alrededor de la media. Pero volviendo al caso hoy donde teníamos sigma igual a 10, que teníamos esta situación, con esta misma varianza, si yo ahora en vez de promediar 1000, promedio 5000, por ejemplo, voy a tener de vuelta que, a pesar de que la varianza es la misma, como estoy promediando más muestras, también tengo una estimación mucho más concentrada alrededor del valor verdadero. Entonces, efectivamente, esto es insesgado y efectivamente estamos comprobando que se comporta de forma consistente. A medida que aumentamos las muestras, se nos achica el error. Fíjense como ahí le puse promediar 100.000 muestras y el error es mínimo. Bueno, ¿qué sucede ahora? Esto mismo lo podemos analizar con este último gráfico que hicimos, y acá lo que estoy haciendo es algo similar a lo que hicimos antes, pero en vez de hacer R realizaciones iguales, lo que hago son hacer una estimación, pero cada una de ellas la voy a ir haciendo con un valor de varianza distinta. Entonces, siempre promedio 1000 valores, 1000 muestras, y acá lo que me arme es un vector de valores de varianzas. Fíjense que va de 1 hasta 300 y con pasos de 0,1. Y esto, ahora se los comento qué significa el intervalo de confianza, igual ya lo deben tener presente. Bueno, haciendo esto, yo lo que termino hallando es esta gráfica que les voy a mostrar en este preciso momento. Entonces, fíjense lo que sucede. El eje X son varianzas. Entonces, acá prácticamente acá tengo la varianza más chica, que es un valor es igual a 1, y a 0,1 va avanzando hasta 300. Y lo que estoy haciendo son muchas realizaciones de esto uno tras otro, por eso está animado. Entonces se hace una vez, después se hace otra vez y después se hace otra vez. Entonces, como vamos viendo, a medida que aumenta la varianza, el error en la estimación es cada vez más grande, y para valores más chiquitos se va reduciendo. Esto que está acá es precisamente el intervalo de confianza, que lo estoy definiendo como K por la varianza, perdón, es K por la desviación estándar del estimador. O sea que esto va a ser K por sigma sobre raíz de n. Como sigma va cayendo, como sigma va aumentando, esto me va a dar esta forma que es de raíz de sigma cuadrado. ¿Ven? Como este eje es sigma cuadrado, esto va con raíz de sigma cuadrado. Entonces, este intervalo de confianza a mí lo que me dice es tu estimador va a estar con un 95% de probabilidad dentro de este intervalo. Fíjense que a veces falla. Hay algunos valores que me dan arriba de eso. ¿Por qué? Porque es una distribución gaussiana y puede tomar cualquier valor. Y más cuando la varianza es cada vez más grande. Bueno, este script lo van a poder encontrar también en el Moodle. Los invito a que lo toqueteen todo lo que quieran, cambien los parámetros y vean cómo va cambiando todo lo que vimos en este video, y hagan las consultas y avancen con la práctica, que algunas cosas todavía quedan por hacer. Se las dejo para que ustedes los analicen, y ya en el próximo video va a ser sobre la práctica 2, que implica recepción óptima. Les mando un saludo y espero que anden bien en estos días tan complicados.